Pasamos al tercer punto del orden del día, que es la presentación, debate y decisión sobre el anteproyecto de Constitución de la República de Cuba. Como es de conocimiento de ustedes, luego de intensa jornada de trabajo, la comisión presidida por el primer secretario del Comité Central del Partido General de Ejército, Raúl Castro Ruz, se presentó al Pleno del Comité Central en reunión conjunta con el Consejo de Estado el anteproyecto de Constitución de la República que el pasado día 18 han estado ustedes estudiando aquí. Creo oportuno resaltar que ese análisis del texto en cuestión no culmina aquí y debe continuar siendo de permanente estudio, consulta por ustedes, para poder tener el conocimiento suficiente que nos permita en la fecha señalada tomar una decisión definitiva sobre el mismo en consideración a la facultad de órgano constituyente que le corresponde a esta Asamblea Nacional. Del mismo modo, luego de las decisiones que sobre el anteproyecto adoptemos en esta sesión ordinaria de trabajo, debemos pronunciarnos sobre la conveniencia de someterlo a un proceso de consulta popular en que todo nuestro pueblo tendrá acceso al documento y la oportunidad de pronunciarse sobre el mismo. Luego, al iniciar el debate del anteproyecto de Constitución que se nos somete, debemos pronunciarnos sobre cada uno de los artículos que lo conforman y para facilitar el mejor desenvolvimiento de ello, la Comisión ha designado al secretario del Consejo de Estado y miembro de la Comisión, diputado Homero Acosta Álvarez, para que desempeñe como facilitador el desarrollo de la discusión y en razón de ello le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Primeramente decir que los miembros de la comisión se encuentran aquí en las dos primeras filas, encabezado por el general de Ejército como presidente de la comisión y los 4 miembros del grupo asesor que también han participado durante todo el análisis y los debates para llevar este proyecto que hemos presentado aquí a la Asamblea Nacional. Yo reitero la utilidad y lo provechoso que fueron los días de estudio de conjunto de la comisión con los diputados. Fructíferos intercambios, aclaraciones de dudas y como colofón ayer tuvimos una jornada intensa de planteamiento de los diputados, aclaraciones que yo creo que indiscutiblemente contribuyen al debate que tenemos en estos días venideros. Vamos a comenzar con una información general sobre las características del proyecto. Podemos iniciar y explicar aquí las principales acciones realizadas para la elaboración del proyecto. Nosotros explicamos en días pasados aquí con los diputados que el proyecto que hemos presentado aquí no es el resultado solo de un mes de labor de una comisión. Desde el año 2013, el Buró Político aprobó la creación de un grupo de trabajo para estudiar el impacto que tendría en el ámbito constitucional las medidas que habíamos ido adoptando como resultado de del Congreso, el 6º Congreso del Partido y la primera Conferencia Nacional. Ese grupo de trabajo estaba presidido por el general de Ejército, lo conformaron 13 compañeros, de ellos 6 diputados, y una parte de ese grupo de trabajo formó parte también de la comisión que se creó posteriormente por acuerdo de la Asamblea. De ellos éramos 6 diputados
y en la actualidad se incorporaron 2 compañeros más y somos, formando parte de ambos grupos, o sea, de la comisión y del grupo, 7 diputados que están ahora desde el primer momento en aquel grupo de trabajo. Durante varios años hemos trabajado, aquí dicen se realizaron más de 100 encuentros, sí, más de 100 encuentros de análisis, de estudio, de discusión de documentos, y lo primero que hicimos fue trabajar en unas bases de lo que pudiera ser el futuro proyecto constitucional, la futura reforma a la Constitución, y esas bases fueron aprobadas por el Buró Político el 29 de junio de 2014. Eso nos daba las líneas directrices fundamentales, los derroteros que debíamos seguir de cara a un futuro proceso de reforma de la Constitución. Por supuesto, esto conllevó estudiar cada uno de los documentos aprobados en el 6º Congreso y en el 7º Congreso del partido y los derivados de la primera Conferencia Nacional, y sobre esa base también hacer los ajustes que correspondieran al texto constitucional, sobre todo en materia de los cambios del modelo económico y social, pero también en cuanto a los derechos de nuestro pueblo, en cuanto a los principios de la igualdad, en cuanto a los principios de justicia social que conforman el modelo, en los principios de nuestro socialismo, etc. También incluimos el estudio de una visita que se realizó a Vietnam y China con el objetivo de estudiar no solamente los procesos de renovación y reforma que han tenido lugar en esos países como referente, sino sobre todo el impacto que esos procesos habían tenido en el ámbito constitucional y en el ámbito jurídico. Era importante, 2 países que construyen el socialismo con sus características, que nosotros, que tenemos los mismos objetivos, estudiáramos esos procesos. No para copiarlo acríticamente, sino también estudiar qué de ello era positivo encontrar en nuestro caso. Por supuesto que tuvimos que realizar un amplio estudio de las constituciones del ámbito latinoamericano, en particular las constituciones que son, podríamos decir, las que han encabezado el liderazgo fundamental de lo que se llama el neoconstitucionalismo iberoamericano, que ahí incluimos la Constitución venezolana de 1999, la Constitución de Bolivia, la Constitución del Ecuador, lideraron los procesos revolucionarios que se llevaron en esos países y que sin lugar a dudas establecieron un grupo de conceptos renovadores en el ámbito del constitucionalismo de nuestra época y que también se avenían un poco a nuestro entorno geográfico. También estudiamos otras constituciones, los modelos de África, algunas de las constituciones africanas que también fueron desarrollándose en el tiempo, asiática, como le decía, de Vietnam, de China, europea y también de nuestro entorno, sobre todo porque hay que estudiar los modelos en la organización del Estado, en cómo se instrumentan los derechos, etcétera. No, y les reitero, para asumir lo que corresponde a nuestro sistema. Y unido a ello también tenemos que usar no solamente los textos constitucionales, sino también hemos estudiado una amplia literatura vinculada al derecho constitucional y otras materias afines. Este año nosotros hicimos una presentación de esos estudios al Buró Político los días 17 y 18 de febrero. Tuvimos 2 sesiones de estudio con los miembros del Buró Político y durante 4 días el Buró Político discutió todos los resultados del estudio que habíamos tenido lugar. Y ahí se hicieron muchos aportes a lo que sería el futuro anteproyecto de la Constitución. Fue publicado posteriormente la presentación de los resultados de ese trabajo, luego del análisis en el Buró Político, una presentación al 5º pleno del Comité Central del Partido, que ocurrió el 22 de marzo de 2018, donde también varios de los miembros del Comité Central hicieron aportes y se debatió bases fundamentales de este proceso. Y aquí, bueno, lo que es conocido, hace apenas un mes y tanto, se creó la comisión aprobada por esta Asamblea, una comisión que, como se ha explicado y nuestra prensa lo ha transmitido, ha trabajado intensamente durante todo este tiempo. Y cuando decimos intensamente es porque ha sido así, aquí no es la labor de nadie en particular. Esta es una comisión que se ha conformado con muchas inteligencias, con muchos saberes, y todos han aportado de su visión. No solo los juristas, a veces pensamos
que únicamente los juristas son los que pueden llevar a cabo un proceso de reforma constitucional. No hacer una constitución, innovar una constitución requiere muchos conocimientos y de mucha ciencia. Y yo creo que la composición de la comisión ayudó mucho a que se tenga este texto que ustedes han recibido en estos días y han podido estudiar. Es un trabajo conjunto, un trabajo de mucha complejidad, de mucho debate. No todos los asuntos fueron unánimemente aprobados, hubo divergencias, hubo discusiones, como debe ser en un trabajo de esta naturaleza. Y lo que ha dado es que el resultado sea superior incluso al que nosotros teníamos previsto, habíamos analizado con anterioridad. Y por supuesto, hubo un análisis previo del anteproyecto, también se hizo público, en una reunión, el 7º pleno del Comité Central del Partido, de conjunto con el Consejo de Estado, que durante 2 días también discutió este anteproyecto y se enriquecieron determinados aspectos de ese anteproyecto. Y el resultado final es este que ustedes reciben aquí en la Asamblea ya como un proyecto terminado, que debemos analizarlo con vistas al aprobarlo aquí en la Asamblea, posteriormente someterlo a consulta popular y finalmente, como resultado de la consulta, volverlo a traer aquí a la Asamblea en un análisis pudiéramos decir, de segunda lectura y finalmente someterlo a referendo por nuestro pueblo. Seguimos. Bueno, aquí tenemos que primero puntualizar cuál es el alcance de este proceso de reforma. Se ha explicado, yo creo que hay que insistir en esto. No estamos aquí frente a una reforma parcial de la Constitución. No estamos ante una reforma, estamos ante una reforma total de la Constitución, amparado en la facultad constituyente que corresponde a esta Asamblea Nacional, a estos 605 miembros de esta Asamblea Nacional, que está investida desde su conformación y está establecida en la Constitución esa facultad única, tanto en el artículo 137 como en las atribuciones que le corresponden a la Asamblea. Cada diputado, al ser electo, se convierte también en un constituyente. Estamos hablando de una Asamblea de 605. Se hacen comparaciones, que si el proceso constituyente de 1940, que fue realmente trascendente en los marcos de la democracia representativa burguesa y fue importante, hizo importantes avances jurídicos en el ámbito de los derechos económicos, sociales y desde el punto de vista político, con la participación de un sector importante de la izquierda revolucionaria, del Partido Comunista, pero indiscutiblemente este proceso que estamos haciendo nosotros aquí no tiene similar en la historia de este país, ni tiene similar en ningún país del mundo, y lo vamos a decir con absoluta modestia y sin ninguna vanidad, porque aquí estamos convirtiendo no solamente a esta Asamblea en constituyente, estamos convirtiendo a todo nuestro pueblo en constituyente, porque lo que se deriva de esa consulta popular es que se traerá nuevamente aquí, es ese fruto de esa labor constituyente de un pueblo, y eso no hay experiencia alguna en este mundo de una participación directa, en un ejercicio de democracia directa de un pueblo en la conformación de una constitución. Recuerden que cuando se hizo en el 75 no contábamos con asamblea, no teníamos un órgano representativo, teníamos un Consejo de Ministros con facultades constituyentes y ahí se creó una comisión del partido y del Estado que fue la que presentó ese documento a la dirección del partido y después se sometió a consulta popular. Pero este proceso que estamos llevando aquí desde esta Asamblea no es igual. No tiene una profundidad democrática como nunca en la historia de este país y yo creo que es un ejemplo de lo que Cuba presenta ante el mundo. Y les reitero, lo decimos con absoluta modestia, pero tenemos que conocerlo. Y nuestro pueblo tiene que conocer el alcance de lo que significa la trascendencia histórica y política de este proceso para la continuidad de la revolución y para el fortalecimiento de nuestro socialismo. Yo creo que es importante explicarlo. En algunos sectores se ha planteado, bueno, en Cuba no se puede hacer una reforma total. No se puede hacer una reforma total, sí se puede hacer una reforma total en los marcos de los principios que establece el socialismo. Porque cuando usted ve la magnitud de los cambios que tiene el texto, cuando hay una estructura totalmente cambiada en la estructura del Estado, donde hay un cambio profundo y una profundización en cada uno de los derechos de los ciudadanos, nos damos cuenta que hay una cualidad nueva. Ya no podríamos hablar
de la Constitución cubana de 1976, reformada en el 92, en el 78, en el 2002 o en esta fecha. No, estamos frente a una nueva Constitución con un alcance superior. Hay una cualidad superior desde el punto de vista constitucional. Y eso tiene un amparo en nuestra Constitución. Hay quien ha planteado, ¿y por qué no se hace una asamblea constituyente? Bueno, porque nuestra Constitución no tiene previsto una asamblea constituyente para una reforma. Tiene previsto que sea la propia asamblea, con las facultades que tiene, las atribuciones que tiene, quien lleve a cabo ese proceso. Ahí está establecido en el artículo 137 el alcance de la facultad de la asamblea. Y establece algo, vamos a pasar ahí al 137, podemos verlo. En primer lugar, ¿quién es el sujeto de la reforma? Como les decía, es la Asamblea Nacional. ¿Cómo se lleva ese proceso? Bueno, aquí lo estamos ampliando con un proceso de consulta, etc. Y tiene que ser aprobado en una votación nominal. Y cuando recordemos lo que es una votación nominal, aquí cuando lleguemos, cuando se traiga por segunda vez el proyecto, hay que pararse cada diputado y decir de viva voz si está de acuerdo o no con el proyecto y decir sí o no. O sea, no es a mano alzada, no es una boleta, es votación nominal. Y hay una mayoría cualificada de las 2/3 partes. Y después establece que hay determinados contenidos de esa Constitución que cuando se cambien, cuando se enmienden, tienen que ser sometidos a referendo. Y aquí, como hay la trascendencia de esos cambios, de ahí la necesidad de que el proyecto sea sometido a referendo. Y por último, algo muy importante, los llamados contenidos pétreos o las cláusulas de intangibilidad que establece ese artículo 137, que hemos respetado, por supuesto, en ese proyecto, que tiene que ver con el sistema político, social y económico revolucionario que nos hemos dado, que no se puede cambiar. Ese es inmodificable y eso lo hemos mantenido. Pero eso significa que no podemos hacer ajustes en nuestro modelo económico como hemos tenido que introducir. Claro que tenemos que hacer ajustes. Y ese es el resultado de este proyecto, porque la sociedad ha cambiado y porque nuestra economía ha cambiado. Y eso tiene que tener un reflejo en la Constitución. ¿Ha cambiado el modelo socialista cubano? No ha cambiado en sus principios. No ha cambiado. Los conceptos fundamentales de nuestro socialismo están ahí sin un ápice de cambio. El papel del Partido Comunista, el papel de la economía estatal, de la propiedad socialista de todo el pueblo, eso está incólume. Eso, por tanto, no cambia. Sí se necesita hacer una transformación en nuestro texto constitucional, porque estamos pensando en el momento actual y hacia el futuro, incluso cuando no esté la generación histórica, cómo tiene que funcionar ese país. Y yo creo que ese es el legado también de nuestra generación histórica hacia el futuro en el orden de la Constitución, por lo que significa un texto constitucional. Seguimos. Bueno, vamos a ver un grupo de aspectos generales del proyecto. Bueno, el primero, lo que estábamos explicando. Aquí se reafirma absolutamente el carácter socialista de nuestro sistema político, económico y social. Y dentro de ello, como un elemento fundamental, el papel rector del Partido Comunista. Eso no tiene absolutamente ningún cambio. Por eso es que decimos, es una reforma total donde se mantienen principios inconmovibles. Estos son estos. Aquí hay una mención obligatoria al ideario, al pensamiento de nuestro líder histórico. Eso era un reconocimiento que tenía que hacer la Constitución. Por eso desde el principio están las ideas de Fidel. Y por eso está ahí el concepto de revolución de Fidel, que nos dejó y nos legó para siempre, para seguir la revolución cubana. Y por eso Fidel está ahí y yo creo que está presente en todo el texto de la Constitución, aunque no se mencione. Porque la obra de Fidel está incorporada a ese proyecto. Lo que les decía, se mantiene ese principio que es el tercero, la irrevocabilidad, la intangibilidad del sistema político, social y económico que nos hemos dado soberanamente. E igualmente hay otro contenido que está en el propio 137 que tiene que ver con las relaciones diplomáticas, económicas y políticas en cualquier otro estado no se podrán negociar jamás bajo presión, agresión, coerción de una potencia extranjera. Eso se mantiene de forma similar a como está hoy en la vigente Constitución. Por supuesto, lo que estábamos diciendo, se preservan nuestros principios humanistas y de justicia social que caracterizan
a nuestro sistema político. Aquí hay una novedad, esto que estamos diciendo. Le damos una mayor supremacía y una mayor normatividad a la Constitución, y eso se expresa de muchas formas. Se expresa de muchas formas cuando se le otorga facultades para amparar a los ciudadanos frente a la violación de los derechos, de la manera en que también se controla y la obligación que tienen los funcionarios, los directivos y todos los funcionarios públicos y los ciudadanos de cumplir con la Constitución, y es una obligación, y que toda la actuación del Estado tiene que hacerse conforme a la Constitución, como la norma de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico del país. Y yo creo que eso es importante, que la Constitución sea también una herramienta de defensa del sistema que no hemos dado. Y eso, yo creo que ahí está jerarquizado ese concepto de la Constitución dentro de la cima del sistema jurídico del país. Lo que estábamos hablando anteriormente. Hay cambios en el modelo económico, pero esos cambios en el modelo económico lo hemos discutido, lo hemos analizado con nuestro pueblo, lo hemos aprobado en congresos del partido. No se generan ahora fruto del actual de los constituyentes. No, se generan después de un amplio proceso de consenso durante estos años de análisis de los documentos fundamentales de los congresos del partido con nuestro pueblo. Y ese es el resultado. Eso que está aquí es una expresión de ese resultado y de esa consulta con la población. Aquí también yo creo que Cuba se convierte, con este último punto, en los pronunciamientos que hay a favor de la defensa del medio ambiente y la lucha por mitigar los efectos del cambio climático. Yo creo que Cuba se convierte en un abanderado de estos principios en el orden constitucional. No recuerdo y no creo que haya en estos momentos ninguna constitución en este mundo que tenga unos pronunciamientos tan firmes y una posición de principio como la que Cuba ha trazado, no solamente en la arena internacional, sino que lo ha dispuesto ya en un texto constitucional. Eso ratifica la voluntad de nuestro país, que se ha expresado en diferentes formas, pero ya alcanza una jerarquía superior al incorporarse al texto de la Constitución. Bueno, aquí está la estructura del texto, ya ustedes lo tienen. Son unos 224 artículos, son 87 más que el texto. Hay que decir, por eso le decíamos, de los 137 artículos que tiene el texto actual, 113 se modifican. Hay 113 que se modifican en una profundidad. Se incorporan cerca de 87 artículos y hay 11 que se eliminan del actual texto de la Constitución. Sobre todo los artículos nuevos están vinculados a las nuevas estructuras del Estado, están en el texto, y también en cuanto a los derechos, porque hay órganos nuevos y por tanto tienen que tener facultades, etcétera, y todos esos artículos se incorporan. Aquí lo que le explicaba. Lo otro tiene que ver con el lenguaje que tiene que utilizar un texto constitucional. Una constitución tiene que tener determinados principios en su lenguaje, respetando lo que significa un texto constitucional. Tiene determinados códigos en el lenguaje que corresponde, sobre todo por los contenidos. A veces aspiramos a que la Constitución recoja todos los aspectos de los derechos. Eso es imposible. La Constitución es un límite. La Constitución es una norma de contenido general, es una norma de contenidos mínimos. Su desarrollo está en otras normas posteriores, aunque por supuesto hay determinados contenidos esenciales en su texto que no se pueden variar. Pero no podemos esperar que desde la propia Constitución se resuelva todo el ámbito del derecho. Y por algo también que es muy importante que nosotros entendamos, es que la Constitución no puede estar enmendándose todos los días. No es un texto de cambio cotidiano, es una norma que exige por su contenido una estabilidad, una seguridad en su contenido, y por tanto tiene que tener un lenguaje que permita la flexibilidad en su interpretación y no rebasar esos umbrales que obligatoriamente nos llevarían a una reforma de la Constitución. Y por eso también hay que entender cuál es ese contenido. ¿Por qué no podemos incorporar todos los detalles que pensamos que debe llevarse al texto? Hay que buscar esa aplicabilidad, esa flexibilidad que estábamos explicando ahí en ese punto.
Otra característica, como les decía, tiene que ver con la amplia gama de derechos ciudadanos que se incorporan al texto constitucional, de diferente carácter, desde el punto de vista de los derechos económicos y sociales, desde el punto de vista de los derechos individuales, los vinculados al debido proceso, que yo creo que también nosotros podemos sentirnos orgullosos también de lo que en este ámbito la Constitución refleja. Y una aspiración que tiene que ver con qué estructura estatal, y eso por supuesto ha sido bastante debatido, qué estructura estatal sería más funcional en los marcos de nuestro país, con las experiencias que hemos vivido de tantos años de la estructura del poder popular, de los órganos superiores del Estado, y para hacer unas estructuras más funcionales, que haya un mayor equilibrio en cada uno de los órganos que conforman las estructuras del Estado, en las diferentes instancias, no solamente a nivel central, sino también a nivel de las provincias, a nivel de los municipios, y en particular yo creo que el proyecto distingue y potencia la autonomía de los municipios como elemento clave descentralizador, respetando por supuesto los intereses de la nación, pero le da un realce al municipio como elemento fundamental en esa relación directa entre esos representantes con el pueblo. Y fíjense en el proyecto que hay un grupo de mecanismos de participación ciudadana en los marcos del municipio, de mayor consulta popular. Yo creo que esa experiencia también distingue al proyecto y lo hace diferente a lo que hoy tenemos. Pasamos al título 1. Bueno, partimos de incorporar un concepto, creo que trascendente para el proyecto e innovador en los marcos de un país socialista. Estamos incorporando el concepto de Estado socialista de derecho. Este es un concepto, como conocemos, no es un concepto que creamos los socialistas. Este es un concepto que viene del pensamiento liberal burgués del siglo XIX. Y la burguesía ha hecho un uso, tal vez quiere hacerse un uso exclusivo de este concepto, falseando en realidad lo que supone este concepto, y nosotros hemos reevaluado y definimos que un Estado socialista de derecho lo que impone es en primer lugar el cumplimiento y la sujeción a la ley y a la Constitución de todos. Y ese es el principio. Hay quien incorpora otros elementos, yo creo que lo fundamental, y por eso hablábamos del principio de la supremacía de la Constitución, de la normatividad de la Constitución, del actuar de cada uno de los funcionarios y de cada una de las instituciones acorde a la Constitución y la ley. Y ese principio es muy importante. En la experiencia socialista europea nunca se definió este concepto. No se definió nunca este concepto. Es más, yo creo que en algunas ocasiones, por no cumplirse esa sujeción a la ley, también hubo determinadas consecuencias que dieron al traste con esos procesos. Fue uno de esos factores que pudiéramos discutir. El papel del Partido Comunista, que está ahí en esos fundamentos políticos, se mantiene, y ahí se incorpora el carácter democrático del partido. Yo recuerdo que el general de Ejército en una ocasión, no recuerdo si fue aquí en esta asamblea o en el Congreso del partido, planteó: si tenemos un partido que es único, tiene que ser un partido el más democrático que vamos a tener. Y eso yo creo que está incorporado en virtud de esa propia visión, de que sea un partido profundamente democrático y que tenga una relación directa con nuestro pueblo, que mantenga eso que Fidel también siempre planteó de lo que significa el partido en nuestra sociedad. El otro punto tiene que ver con la relación de los representantes del gobierno, de todo el sector estatal con el pueblo. Esto es un principio que nosotros tenemos que mantener y tenemos que incrementar, que nos debemos al pueblo, que somos representantes del pueblo, que tenemos que mantener estrechos vínculos con el pueblo y estar sometidos también al control, porque el pueblo también puede revocarnos en las maneras que establece la Constitución y la ley. Bueno, aquí aparecen nuevos fines esenciales del Estado, entre ellos, bueno, fortalecer la unidad nacional, preservar la seguridad nacional, aquí lo que les decía, desarrollo sostenible, y aquí hablamos de un concepto,
prosperidad individual y colectiva. Si estamos planteando la conceptualización que este tiene que ser un socialismo próspero, esa prosperidad tiene que tener una expresión, y esa expresión está aquí también en la Constitución. No es algo etéreo, no es un concepto abstracto, tiene que pasar también por la prosperidad individual y social, colectiva, e implica también preservar, y no solamente preservar, sino multiplicar los logros alcanzados por la revolución. Incluimos afianzar la ideología y la ética inherentes a nuestra sociedad socialista y también proteger el patrimonio natural, histórico y cultural de la nación, que en este ámbito también la Constitución se distingue también por elevar a esa categoría constitucional lo que tiene que ver con el patrimonio y la cultura de nuestro país. La política exterior, yo les decía en la explicación en la comisión y en días pasados, no existe ninguna constitución, lo podemos decir, no quiero ser tan absoluto, porque que defina los principios de la política exterior de un país. Porque la política exterior de muchos países está sujeta a los vaivenes de la política interna y a los cambios de los gobiernos. Y Cuba, que ha mantenido esa tradición desde la Constitución de 1976, incorporó al texto constitucional principios de su política exterior. Eso es una innovación en el ámbito de la Constitución. Cuando nosotros trabajamos en el estudio del texto y comparábamos, teníamos una disyuntiva, eliminamos ese concepto para parecernos a otros, y dijimos, y fue unánimemente, yo creo que en la comisión establecimos que no, lo que teníamos que reformar, incorporar otros principios que habíamos hecho nuestros durante todos estos años en la arena internacional. Y ahí están, por ejemplo, el respeto al derecho internacional, la condena a toda forma de terrorismo, eso es una voluntad política expresada en disímiles escenarios. El rechazo a la proliferación y uso de armas nucleares, recuerde que Cuba está vinculada, ha ratificado en materia de no proliferación y uso de armas nucleares, yo creo que todos, no quiero ser absoluto, pero prácticamente todos los tratados internacionales vinculados a esta materia, incluido Tlatelolco y los demás que están en el Tlatelolco, en nuestras áreas geográficas, y el resto de los tratados de no proliferación. En la defensa de los derechos humanos desde nuestra visión, y ese también ha sido un elemento de lucha internacional, y nosotros hemos defendido los derechos humanos verdaderos, y lo hemos defendido, por eso nuestro pueblo lo conoce, no como se trata de utilizar, como se trata de tergiversar cuáles son los conceptos de los derechos humanos. Y por supuesto se reitera la protección y conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Aquí lo que llega aquí en este punto tiene que ver con cómo se recepcionan los tratados internacionales en el derecho interno. Hay distintos modelos. Cuando usted ratifica un tratado internacional, un instrumento internacional, en ocasiones eso no tiene ningún impacto en el ámbito del derecho interno. Pero hay ocasiones en que una convención internacional, un tratado, genera un cambio. ¿Cómo lo recepciona? ¿Qué se hace? Nosotros hemos asumido que desde el punto de vista de la ley se desarrollará la forma en que recepcionaremos esos tratados. La ley tendrá que definir cómo lo haremos. Hay países que lo convierten en leyes ordinarias y el Parlamento puede cambiar un tratado. Ese es un modo. En otros tienen un rango constitucional y nosotros estamos instrumentándolo a través de la ley. Tiene que haber una expresión de voluntad posterior en el ámbito del órgano legislativo que asegure lo que está prescrito en esos convenios. Aquí el otro punto tiene que ver con ratificar un principio también de nuestra política exterior, que es promover la integración latinoamericana y caribeña, los sueños de nuestros próceres durante siglos de lucha por integrarnos frente a nuestro enemigo común. Y esto supone también que en un estadio superior tengamos que, en un momento, si se avanza, a veces esos procesos son difíciles, y hoy los estamos viviendo. Si en un momento determinado se avanza, podríamos incluso, en el ejercicio de la soberanía, pudiéramos
crear un ente supranacional al cual habría que determinadas atribuciones pudieran delegarse. De ahí que se incorpora ese principio. Y dentro de esos fundamentos políticos, bueno, está todo lo que son símbolos de la nación. Nuestra bandera, que distinguen el Estado cubano. El reconocimiento de nuestras organizaciones sociales, nuestras organizaciones de masa, también nuestras formas asociativas, que también pasan los fundamentos políticos, y por supuesto el reconocimiento de la libertad religiosa, y se ratifica el Estado laico, un Estado que está separado de las instituciones religiosas. No hay ninguna iglesia de carácter oficial. Cuba no reconoce ninguna iglesia ni ninguna institución, y dentro de todas esas instituciones religiosas, todas esas creencias tienen igual consideración a los fines del Estado. Los fundamentos económicos, yo creo que lo que se llama la Constitución económica, aquí hay cambios importantes. Hay cambios importantes que vienen de los cambios que se introdujeron como resultado de los lineamientos de la política económica y social, la propia conceptualización. Y el punto de partida, ¿cuál es? El punto de partida es el mismo. El punto de partida es que la propiedad socialista de todo el pueblo es el núcleo fundamental del sistema económico. Y además, la dirección planificada y el papel del Estado en el control, la regulación de la economía. Estos son principios fundamentales que definen el sistema económico y definen a su vez el sistema político. Para que haya un verdadero socialismo, esos son principios trascendentales. Y eso se mantiene. También, como hemos incorporado determinadas formas nuevas, no se puede desconocer el papel del mercado. Pero lo fundamental es esa dirección planificada de la economía. Lo fundamental, lo que distingue el modelo, es la propiedad socialista. ¿Qué se incorporan? Bueno, otras formas de propiedad que no estaban reconocidas en la Constitución. En primer lugar está la propiedad socialista de todo el pueblo, está la propiedad cooperativa. Recuerden que la vigente Constitución solo hace referencia a las cooperativas agropecuarias, y nosotros hemos comenzado como un experimento la cooperativa, y en un futuro pudiera desarrollarse la cooperativa. La propiedad mixta en la actual Constitución solo está derivada de la inversión extranjera, derivada en que hay un capital extranjero y se conforma una empresa mixta con capital del Estado. La novedad es que esta propiedad mixta, y ustedes lo ven en el texto, la integran más de dos o más formas de esta propiedad. Por tanto, no tiene que ser obligatoriamente derivado de una inversión extranjera. Puede haber una cooperativa con una entidad de la propiedad socialista de todo el pueblo, puede incluso ser con una privada. Ahí están las organizaciones políticas, sociales y demás. O sea, estos son asuntos que cambian no solo en el concepto de que incorporamos la propiedad privada, incorporamos también una manera diferente de la propiedad mixta. ¿Y por qué incorporamos la propiedad privada? Porque la propiedad privada, como resultado de los ajustes en nuestro modelo económico y social, existe. Hay quien ha planteado, incluso en las propias comisiones plantearon, y no se va a hacer referencia a la micro, pequeña y mediana empresa privada, y desde la comisión nosotros hemos planteado, no tenemos que extendernos en la manera en que se va a regular la propiedad privada, porque aquí estamos hablando de los fundamentos económicos, y lo que hay es un reconocimiento de la propiedad. ¿Cuál va a ser su extensión? ¿En qué marco se va a desarrollar? ¿Cuáles son los límites de esa propiedad? Eso tenemos que desarrollarlo legalmente. Pero aquí hay un reconocimiento de la propiedad privada, que no es, y hay que reiterarlo, no es el trabajo por cuenta propia. Estamos hablando de contratación de mano de obra. Y de los 500.000 trabajadores que hoy tenemos por cuenta propia, llamados por cuenta propia, hay cerca de 100.000 están contratados. Y lo decíamos en la comisión, ya no es trabajo por cuenta propia, aquí hay trabajo por cuenta ajena. Y eso es propiedad privada. Y tenemos que reconocerlo con la objetividad. Como una vez explicó el general de Ejército, dejemos los eufemismos.
Esto es una realidad y tenemos que asumirlo y tenemos que regularla. Y por tanto ese es el principio. No tenemos que extendernos en el marco de la Constitución a decir cuál es el ámbito y cuál es el alcance de esa propiedad privada. La ley lo definirá. Entonces eso es muy variable. A lo mejor decimos es la microempresa, es la mini empresa, la mediana, etcétera. Eso, la extensión de eso, la Constitución no lo puede desde aquí definir. Ahí había una duda, bueno, ¿cuáles son otras? Bueno, hay otras formas de propiedad que no son las principales, que no definen el modelo, pero la ley tiene que reconocerla. Por ejemplo, la propiedad de las fundaciones. Hay fundaciones en el país, hay asociaciones, pero esas no son las que distinguen el modelo económico, no es lo principal dentro del modelo económico. Pasamos. Bueno, aquí también respecto a la actual Constitución hay un cambio. En la actual Constitución hay una relatoría casuística de cada uno de los bienes que integran la propiedad socialista de todo el pueblo. Muchos de esos bienes son producto de los procesos de nacionalización que se hicieron al inicio de la revolución y otros son infraestructuras, medios de producción que se han ido creando en el desarrollo de la revolución. Nosotros desde la Comisión consideramos que no había que repetir totalmente cada uno de esos bienes y lo que teníamos que definir cuáles eran aquellos que son los llamados de dominio público, que son los que tienen un carácter, ahí tienen que ver con el suelo, que tiene que ver con nuestras minas, nuestras vías de comunicación, que sí tienen un carácter absolutamente de dominio público. ¿Por qué? Porque hay otros bienes que son de dominio público que pueden ser gestionados de manera diferente, porque pueden darse en constituir una empresa mixta y no teníamos por qué relacionar absolutamente cada uno de esos bienes. Y porque además son bienes que tienen un alcance diferente a esos que pusimos en el primer plano. Está el tema de la empresa estatal. Y la empresa estatal, estamos hablando que es el sujeto principal de la economía. ¿Qué quiere decir que es el sujeto principal de la economía? Hemos visto por ahí determinados escritos, plantean, bueno, hay un privilegio de la empresa estatal, dentro de la estructura económica se privilegia la empresa estatal. No, la empresa estatal es el elemento fundamental de generador de la riqueza del país. Y esa es la razón por la cual es el sujeto principal de la economía. Durante la presentación del presupuesto el año pasado, se explicó por la ministra de Finanzas y Precios y por el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos cuál es el aporte de la empresa estatal al presupuesto del Estado, de dónde se genera la riqueza para incorporar a los servicios básicos de este país. Bueno, eso en lo fundamental lo genera la empresa estatal socialista y lo generará, lo dice la Constitución, lo generará mayoritariamente nuestra empresa estatal socialista, que tiene que ganar en autonomía. Hay determinadas limitaciones, se conocen, hay quien dice, bueno, eso no se cumple. Bueno, esa es la aspiración, tenemos que ir a una empresa estatal más eficiente, con mayor autonomía, con más capacidad. Hay muchas cuestiones que lastran la actividad de las empresas, pero indiscutiblemente que ese es el objetivo y se tiene que mantener como el elemento generador fundamental de la riqueza de la nación. Y lo otro, que le estaba explicando con anterioridad, tiene que ver con el papel del Estado en la dirección, la regulación y el control de los procesos económicos. Cuando hoy en el mundo neoliberal lo que están planteando es que el Estado deje de intervenir en la economía, que el mercado regule la economía, nosotros estamos planteando la capacidad regulatoria de control y de dirección del Estado. Y eso también distingue a nuestro modelo político y económico. Y esa es la salvaguarda de la nación, el papel del Estado en la dirección y el control de todos los procesos económicos, con independencia de que hayan diferentes actores. Pero el Estado se reserva esa capacidad de control. No se puede renunciar a esa capacidad. Bueno, incorporamos ahí en el proyecto la posibilidad de que bienes de la propiedad socialista de todo el pueblo, como ya ocurre hoy en la práctica, sea gestionada por sujetos no estatales. Aquí hay arrendamientos de locales que son propiedad socialista de todo el pueblo y que se gestionan
diversos, no solamente de los servicios, hay diversos. Y no solamente tienen que ver con la propiedad privada, porque incluso también desde una empresa mixta, etcétera, que puede gestionar bienes de la propiedad socialista. Aquí está el tema de la no concentración de la propiedad en los sujetos no estatales. Y eso lleva de la mano, y esto ha sido discutido, muy discutido en la comisión, y se ha discutido también en estos días sobre el asunto de la no concentración de la riqueza. Nosotros hemos planteado y entendemos las preocupaciones que tienen los compañeros que dicen, bueno, la concentración de la riqueza, porque además está en uno de los documentos aprobados por el Congreso del Partido, y los peligros que entraña la concentración de la riqueza. No desconocemos esas preocupaciones, que son justas, son legítimas. Aquí el problema tiene que ver con cómo se incorpora a un texto constitucional esa concentración de la riqueza. Eso es inalcanzable para una norma constitucional. Y porque además yo creo que los propios documentos del partido lo que proscribieron no es la riqueza. Y que eso también tenemos que decir. No es la riqueza. Porque la riqueza también se vincula a la prosperidad individual y colectiva de la que estamos hablando. Es la concentración. Y la concentración hay que también limitarla por vía de la propiedad. Por eso es que porque la propiedad genera la riqueza. Es verdad que a veces eso es difícil de controlar, incluso por materia impositiva. Porque bajo el principio de quien más gane, más tiene que aportar al fisco. Pero a veces quien gana mucho también aporta al fisco mucho, pero también tiene una ganancia también. Y eso va a suceder. Pero tampoco podemos limitar que determinadas personas adquieran riqueza, porque el modelo también lo implica. Y poníamos ejemplo en la comisión, que un deportista nuestro hoy gane legítimamente, porque está en una contratación en el exterior, gane recursos, no podemos limitarle, lo que podemos poner es el impuesto. Que un creador nuestro, como ha sucedido, gane y tenga ingresos que están por encima de lo común de nosotros, tampoco podemos limitarlo. Que un campesino motivado por su labor tenga ingresos, tampoco podemos limitarlo. Yo creo que lo que tenemos que es tratar de que esa riqueza se crezca y que pueda repartirse entre muchos. Ese es el objetivo de nuestro sistema. Pero incorporarlo como una limitación, la no concentración de la riqueza, nosotros nos parece que la Constitución no debe llegar hasta ahí. Yo creo que la manera en que estamos incorporando es la concentración de la propiedad, porque la riqueza es muy difusa. ¿Cuál es la riqueza? ¿Hasta dónde se alcanza la riqueza? Depende de las perspectivas diferentes. ¿Quién es rico o quién no es rico? Tal vez para que no tenga nada, algo elemental es una gran riqueza. Sin embargo, uno que tiene mucho, parece que no le alcanza con lo que tiene. Esas son las dicotomías que tenemos que enfrentar para el tema, que es un asunto que yo sé que hay una preocupación y que se ha expresado por los diputados, y les reitero, es justa, es lógica que esa preocupación exista, pero también tenemos que ver el alcance de la norma constitucional respecto a este asunto. Seguimos. La inversión extranjera. Bueno, el papel de la inversión extranjera, que está en los documentos del partido, que está en la Constitución. Y hay quien ha querido plantear que la inversión extranjera implica una desigualdad y una discriminación a los cubanos. Y lo hemos visto, que se discrimina a los cubanos porque se permite la inversión extranjera. Y lo que hay que decir es lo siguiente: no solo en un país socialista como el nuestro, en muchos países, y Cuba lo necesita para su desarrollo, se incorporan en muchas legislaciones la atracción de la inversión extranjera, porque es una necesidad. Y fíjense que ya no es un complemento, es un elemento importante del desarrollo. Y tenerlo ahí es una garantía. Tenerlo ahí es una garantía frente a los inversionistas. Que la Constitución reconozca la inversión extranjera es un elemento dinamizador, es un elemento que contribuye al desarrollo de la inversión extranjera, que hemos considerado todos, y yo creo que en eso no hay discusión, me parece, en que la inversión extranjera es necesaria, en algunos sectores imprescindibles,
porque no contamos con todos los recursos, porque no tenemos toda la tecnología, porque no tenemos dominio del mercado. Y las experiencias, en algunos casos yo creo que están ahí, palpables, son positivas también para el desarrollo, porque tenemos que hacerla bien, con control. Y eso no discrimina absolutamente a los cubanos. Incluso hemos incorporado, y hay que recordarlo, hemos incorporado ahí, entre las formas de propiedad, la propiedad privada. Y entre las fórmulas que pudiera tener una formación de una propiedad mixta, está también, la Constitución no lo limita. Depende después de una legislación, etcétera, pero la Constitución no lo limita. Que una propiedad privada pueda formar parte de una empresa mixta. Habría que verlo. Pero no podemos decir, la Constitución no establece un límite a eso. De modo tal que si en el futuro, a futuro, un cubano, esos que tienen ingresos legítimos, a nosotros nos interesa que pueda invertir en determinado, la Constitución no lo limita. Y por tanto no puede decir que es discriminatoria. No lo es. No lo es. Y aquí, por supuesto, se pone el respeto al uso racional de los recursos y el respeto a la soberanía. Esos son principios que están incluso en la propia ley de la inversión extranjera. Bueno, está la regulación de la expropiación forzosa. La expropiación forzosa no es un mecanismo punitivo, no es un mecanismo confiscador. Aquí estamos hablando de la necesidad por interés público, beneficio social. Se necesita expropiar determinado bien, afectar un determinado bien de un ciudadano que lo tiene legítimamente. Podríamos decir la tierra de un campesino y la necesidad de pasar una carretera por su predio rústico. Y bueno, hay que pasar la carretera porque es un interés social, pero ese interés social hay que retribuir a ese campesino que ha sido afectado en su propiedad, y eso se refuerza. Eso está en la actual Constitución y se refuerza con las garantías de vida, etc. No es discrecional, tiene amparo en el orden jurisdiccional. Aquí hicimos un pronunciamiento en el otro punto que tiene que ver con el valor del trabajo. Y aquí hemos ratificado que tiene que ser la fuente principal de ingresos que sustenten la realización de nuestros proyectos individuales, colectivos y sociales. Sobre el trabajo y el valor del trabajo también hay mucha discusión, sobre todo por la situación que tiene la economía del país y también la economía personal en cuanto a los ingresos, y eso es un planteamiento que conocemos también. Pero esa es la aspiración. El trabajo tiene que ser la fuente principal de ingresos y de vida de nuestro pueblo. Y hacia eso tenemos que marchar. Y eso está entre los fundamentos económicos, el papel del trabajo. Entonces tenemos que realzar cada vez más el papel del trabajo y que sea esa fuente fundamental. Y por último ahí está el tema de la tierra, la propiedad privada sobre la tierra, que mantiene un régimen especial desde el punto de vista de la herencia, en cuanto a la compraventa de la tierra, el papel del Estado, el justo precio, la posibilidad del Estado de adquirir con carácter preferente cualquier acto de compraventa de tierra, y también unos regímenes también de límite a esa propiedad que es fundamental también en el desarrollo del país. Ciudadanía, título 3. Bueno, el texto de hoy, texto vigente, establece un principio que es que, entre otros enunciados, que no aceptamos la doble ciudadanía, y además establece que cuando usted adquiera una ciudadanía extranjera, pierde la cubana. Eso, aunque no es automático, entrañaba un pronunciamiento que si fuéramos a aplicarlo en el sentido justo de la letra, tendríamos que decir que cientos de miles de cubanos que han adquirido, y se conoce, han adquirido ciudadanía extranjera, inmediatamente perderían la cubana. Frente a este dilema, que es una realidad, y hay que decir que en la historia constitucional cubana nunca nos afiliamos, ni en la Constitución del 40, ni la del 1, nunca los afiliamos, ni partimos de reconocimiento de la doble ciudadanía. Frente a este dilema, que es una cuestión práctica, se plantea en el proyecto una solución, que es el llamado modelo de ciudadanía efectiva,
¿Qué implica este modelo? Que usted puede tener otra ciudadanía en otro país que se lo haya reconocido. Pero cuando usted está en el territorio nacional de Cuba y frente a sus autoridades, usted es cubano. Usted tiene que presentar su pasaporte y está sujeto a todas las obligaciones de un cubano. Y no nos interesa si usted tiene otra ciudadanía de cualquier otro país. Ese es el principio. O sea, ampliamos esa capacidad de asumir el respeto a otra ciudadanía en el exterior, fuera de frontera, pero cuando se está en el territorio nacional, se es cubano, a menos que usted esté privado de la ciudadanía, usted por vía de renuncia se apruebe una renuncia, etc. Pero mientras usted mantenga esa condición, usted está sujeto a esa condición en el territorio nacional. Bueno, título 4, derechos, deberes y garantías. Una característica de este título es que hemos pretendido, creo que poco lo hemos logrado, es concentrar en un mismo título grupo de derechos que están hoy dispersos en la vigente Constitución. Usted puede encontrar un derecho en los fundamentos políticos, lo puede encontrar en el sistema electoral, lo puede encontrar en varias partes del contenido de la vigente Constitución. Y buscamos incorporarlos todos, concentrarlos, incorporar un régimen de garantía superior de los ciudadanos frente a cualquier violación que pueda haber por una autoridad, por alguien que incumpliendo lo que está establecido, viole un derecho de los ciudadanos. Aquí hemos tenido que estudiar también todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Cuba ha ratificado, en lo que Cuba ha expresado una voluntad de incorporar algunas de esas cuestiones al texto constitucional. Seguimos. Hay un principio aquí que tiene que ver con el derecho de igualdad. Ayer se discutió, está en el artículo 40, creo que es el 40, que tiene que ver con la igualdad de los ciudadanos frente a la ley, en primer lugar, que tiene que ver con la no discriminación, que tiene que ver con la no discriminación por un grupo de características, y ahí se han incrementado los elementos de no discriminación. Ahí está lo de género, identidad de género, orientación sexual, discapacidad también se incorpora, y se mantiene el principio de cualquier otro que sea lesivo a la conducción humana, a la dignidad, etc. Pero yo creo que también ahí, en ese artículo, yo creo que se refuerza el derecho de igualdad y se refuerzan los principios frente a la discriminación, que también la Constitución define que quien discrimine por estas razones también puede ser objeto de punición, su conducta. El otro punto tiene que ver con esa capacidad que tiene el Estado de ir educando a nuestro pueblo en los principios de la igualdad y además en ir creando esas condiciones necesarias para equilibrar los más desfavorecidos, y con eso no actuamos desigualmente, porque tenemos que actuar frente a la desigualdad, tenemos que actuar de manera diferente. Y alguien que está desfavorecido, no con eso estamos diciendo que discriminamos al que no tiene ese problema, no, lo que queremos es adelantar, se equilibre y haya mayor equidad. Es un principio de la justicia social y el humanismo que caracteriza a nuestro sistema político, económico y social. Y ahí incorporamos la protección a los adultos mayores, a los adolescentes, a las personas con discapacidad. Yo les decía anteriormente, hay un reforzamiento absoluto en los derechos, pero particularmente en los que tienen que ver con el debido proceso. Hoy apenas en un artículo o dos se reúnen esos derechos de una manera muy, pudiéramos decir, comprimida. Era otra visión de qué llevar un texto constitucional. Y yo creo que aquí, que haya un reconocimiento a determinados derechos de los que están sujetos a un proceso,
refuerza las garantías de los ciudadanos y se elevan a rango constitucional determinados principios que están hoy en nuestra ley de procedimiento penal. Muchos están en nuestra ley de procedimiento penal, pero por su contenido, por lo que significan, son de rango constitucional y debían estar en la Constitución, y es lo que hemos hecho. Ahí está el respeto al debido proceso. Procedimiento habeas corpus, a veces los compañeros, bueno, ¿qué es el habeas corpus? Bueno, es un procedimiento que permite que ante detenciones ilícitas, ilegales, usted pueda actuar, accionar para que un tribunal defina si la detención es lícita o no, es legal o no. Y eso ocurre, eso existe hoy en la Ley de Procedimiento Penal y aquí lo hemos incorporado al ámbito constitucional, el principio de presunción de inocencia que está, el de acceder a los medios de prueba, establecer recursos, o sea, apelar los procedimientos, el derecho a la información, el derecho a conocer lo que está en archivos, en registros. Incorporamos algo importante que tiene que ver con el principio de la reinserción social de las personas que han sido sancionadas a privación de libertad. Esa es una aspiración de todo nuestro sistema penitenciario y yo creo que eso elevarlo al rango constitucional también es muy importante. Bueno, se mantiene el derecho de las personas a participar en la vida cultural, artística de la nación, respeto a la imagen, la dignidad, al honor, quiere decir que no hayan intromisiones en ese aspecto más privado de las personas, a la libre disposición de la propiedad con los límites que lógicamente se tienen que disponer, el derecho al agua, que como lo explicaba ayer, son derechos progresivos, quiere decir que inmediatamente, porque yo tenga derecho al agua, a mí hay que hacerme una conexión del agua y ponerme agua potable por una tubería, eso a veces no es posible, pero ese derecho está como un derecho progresivo que hay que alcanzar y que el Estado trabaja, y al igual que el derecho a la vivienda digna. Son derechos de progresión, no son de inmediatez, pero hay una voluntad que está expresada por el Estado y que la asume también la Constitución. El derecho a la creación intelectual y al respeto a esta creación, a profesar o practicar la religión o creencia, a cambiar, como explicaba la compañera Caridad Diego ayer en la comisión, el credo de su preferencia. Hay lugares en que eso no puede ocurrir, incluso pueden ser sancionados. En Cuba, esa posibilidad de cambiar de un credo, una creencia, que también tiene rango en la Constitución. Seguimos. Aquí tiene que ver con los derechos individuales vinculados a los derechos de reunión, manifestación, asociación. Y aquí tiene dos elementos fundamentales, que estos derechos se ejercen por los ciudadanos, siempre tienen que tener fines lícitos. Y fines lícitos, por supuesto, la licitud tiene que tener amparo en la Constitución y en la ley. Ese es el primer elemento de licitud. La ley define hasta dónde usted puede actuar. Y tiene que ser por medios pacíficos. Usted no puede expresar, hacer una reunión con armas, etcétera. Eso es un levantamiento que ningún Estado permite. Y tiene que haber un respeto al orden público, la Constitución, la ley, todo el ordenamiento. La salud pública, ayer se discutió también, la salud pública al igual que la educación. Se mantiene el principio absoluto de que la educación, al igual que la salud pública, aquí estamos en la salud pública, el acceso a la educación, a la salud pública de manera universal, se mantiene gratuito. No hay un cambio. Esto no tiene absolutamente ningún cambio. Que diga y se definan que hay determinados servicios que son de atención, protección y recuperación de la salud y que pueden haber otros que no tienen que ser obligatoriamente gratuitos y que la ley tendrá que definir, es porque es una realidad. Hay determinados servicios que no son imprescindibles y ayer hemos hablado en estos días, algunos de servicios de carácter estético, con eso tampoco negamos esa posibilidad, al contrario creemos que es justo que quien quiera hacerse una cirugía de carácter estético, etcétera, eso no lo invalida absolutamente nada. Pero tendríamos que preguntarnos, cuando eso no es imprescindible, porque esa cirugía puede ser por una necesidad operatoria, por un accidente, por una razón de malformación, y en ese caso el Estado la asumiría. Pero si alguien quiere
¿por qué el Estado tiene que sufragar ese gasto que es muy personal y que no es imprescindible? No, eso es una manera que tal vez la ley a futuro desarrolle cómo se remunera un servicio de esa naturaleza. Y reitero, esto es una excepcionalidad. Lo normal y el principio se mantiene. La salud pública es gratuita, universal, acceso total que tiene nuestro pueblo. Y es una reivindicación, es un derecho conquistado que no se modifica para que no haya malas interpretaciones. Eso no se cambia. Existe esa posibilidad y esos modos. Y también respecto a determinados sujetos que hoy ya existe esa posibilidad, sufragan los servicios. Eso está. Y eso tenemos que reconocerlo también en la Constitución. La educación, el principio es el mismo, pero ahí se precisa que es gratuita desde el preescolar hasta la enseñanza universitaria de pregrado. La pregunta ¿es que los posgrados se van a remunerar? No todos. La ley definirá en aquellos casos en que algún servicio de posgrado, como ya ocurre hoy, no para los cubanos, sino para servicios extranjeros y también a futuro pudiera ser para cubanos, que determinados servicios de posgrado, cuando no sea tal vez un interés del Estado. El estudio del idioma, ¿por qué no se puede remunerar y que el Estado establezca determinadas escuelas y por qué no se puede, cuando no sea un interés del Estado y el ciudadano quiera pagar para estudiar idioma, algo tan necesario? ¿Por qué el Estado no lo puede hacer? ¿Y por qué tenemos que mantener esa gratuidad? Bueno, eso es lo que está buscando, esos espacios que está dejando la ley. Y reitero, no todo el estudio de posgrado se va, ni es la idea, ni debe ser, a remunerar. Cuando hay un interés del Estado, cuando es un profesor que está en una universidad que necesita para su desarrollo, cuando es una entidad que necesita que se desarrolle un profesional, lo asume el propio Estado. Pero cuando es un interés personal, cuando es un interés por un asunto que es muy propio, yo creo que es válido, que es legítimo, que el Estado también puede incorporar esa posibilidad. Y yo creo que eso se discutió, yo creo, en los propios documentos del partido. Lo otro tiene que ver con el Estado laico y la educación también. Este es un Estado no confesional, como les decía, aquí ninguna religión prima por encima de las demás. Y por tanto, en cuanto a la educación, se mantiene ese principio de laicidad. Aquí incorporamos la responsabilidad del Estado, de la sociedad y de las familias. El otro punto tiene que ver con el matrimonio. Ustedes han visto en el texto que hay un cambio en la institución del matrimonio. Hoy la Constitución define que es la unión concertada voluntariamente entre un hombre y una mujer. El texto se aparta de esa concepción y plantea que es entre dos personas. Con lo cual, a futuro, la ley establecerá cómo se desarrollará ese concepto. Cuando habla entre dos personas, no dice de qué sexo. No dice de qué sexo. Con eso dice que es el matrimonio igualitario. No, reconoce, rompe esa barrera. De modo que en el futuro eso se pueda incorporar. No somos los primeros ni seríamos la vanguardia. Hay alrededor de 24 países ya que tienen incorporado este concepto y nosotros no podíamos dar espalda cuando estamos reformando la Constitución a este asunto. Nosotros teníamos que asumir, porque hoy está en la Constitución el concepto de matrimonio. Hay países que no tienen el concepto de matrimonio en la Constitución. Y discutimos, analizamos por qué no incorporar ese concepto. Y es lo que hemos discutido. Yo creo que los principios de igualdad y de justicia y humanismo que tiene nuestro proyecto se refuerzan con esa posibilidad de matrimonio entre dos personas. Yo creo que es justo, lo hemos discutido mucho, es justo. Y es un acto de justicia y es un acto que yo creo que refuerza esos principios, como le decía, de humanismo, de equidad, y evitar esa discriminación que por distintas razones durante tiempo se ha padecido. Yo creo que ya la Constitución da un salto, refuerza, y no podía
no podía eludir este asunto. No podía eludir este asunto. Era un asunto que está hoy plasmado y que hay que tomar una posición. Yo creo que mayoritariamente nuestro pueblo va a entender las razones por las cuales nosotros debemos modificar este concepto. Y fíjense que en las disposiciones transitorias, para que esto no quede sin edil, o sea, hasta cuando querramos, se ha puesto incluso que respecto a esa institución habrá que presentar, después de que se promulgue, se proclame la Constitución, un año los cambios que sean necesarios introducir, porque no solamente en el ámbito del derecho de familia, esto transversaliza otros derechos y tienen que ver con el Código Civil, tiene que ver con los registros del Estado Civil, tiene que ver con la sucesión, o sea, la herencia de las personas. O sea, esto tiene unas implicaciones que por lo tanto requiere no solamente reconocerlo en la Constitución, requiere un desarrollo legislativo posterior. Por eso se le pone un límite, que no sea cuando se quiera, no, si ya asumimos este concepto, nosotros tenemos que desarrollarlo legislativamente. Esa es un poco la razón, sé que es un asunto que también, del cual se ha hablado en algunas de las comisiones. Seguimos. Aquí tiene que ver con lo que habíamos hablado, el derecho a un empleo digno. Y el principio de igual trabajo, igual salario por trabajo, igual valor, que también ha suscitado determinadas dudas en los compañeros. Tiene que ver con instrumentos internacionales en los que nosotros somos parte, pero genera indiscutiblemente algunas dudas. Recuerden que aquí funcionamos mayoritariamente, y está en el texto, el principio de distribución socialista, cada cual según su capacidad, cada cual según su trabajo. Y aquí está el tema también del empleo digno. También se discutió, bueno, todos los empleos son dignos. Bueno, hay determinadas convenciones internacionales que definen determinados empleos que no son dignos o decentes. Se usa también a veces el término decente. Nosotros en el proyecto hemos utilizado el término de digno. Por ejemplo, la prostitución en algunos lugares está reconocida como un empleo. Y eso es un empleo digno. Desde nuestro punto de vista no lo es. Hay condiciones laborales de semiesclavitud o esclavitud y tienen empleo. Y eso no es empleo digno. Eso está proscrito en los tratados internacionales. Y eso es un poco lo que refleja el texto constitucional. El otro principio que ya está en el Código de Trabajo es la prohibición del trabajo de niños, niñas y adolescentes. Pero como el propio Código de Trabajo establece, hay una excepcionalidad y la Constitución lo refleja, que en el caso de los menores entre 15 y 16 años, por razones que ustedes saben, porque hay una desvinculación de la formación educacional por distintas razones, porque terminó estudios y tiene que incorporarse al trabajo y todavía no tiene la edad, todo eso con una regulación muy precisa, con unas autorizaciones y con un control del Estado. Pero tenía que el texto constitucional reflejar ese principio y esa excepcionalidad. Otro de los derechos económicos y sociales, lo que les explicaba anteriormente, el derecho de las personas a una vivienda digna. Y reitero, son derechos de progresión, son derechos progresivos. Nadie piense ahora que ya con este instrumento todos vamos a decir que ya mañana tenemos. No, para eso se ponen esos principios que complementan, que son las garantías de ese derecho. El Estado trabaja para crear las condiciones. El Estado trabaja de diferentes formas, por diferentes vías, desde la venta de los materiales, desde el subsidio a los de menos ingresos y las personas más desfavorecidas para que puedan edificar una vivienda, por la vía del esfuerzo propio, mediante los programas de construcción que con diferentes tecnologías desarrolla el Estado y que hay una política referente al desarrollo de la vivienda que tiene como base también importante el desarrollo local. Yo creo que esas son las maneras en que podemos ir haciendo efectivo ese derecho, que no es de un día, necesita también de un desarrollo, pero hay una voluntad y esa voluntad está expresada en ese texto y explica además las formas en que podemos cumplir con ese precepto.
Aquí hay una precisión también de los derechos y deberes cívicos de los ciudadanos, bueno, los que corresponden. La elección, ser elegido para un cargo, revocar a las personas que elige, acceder al desempeño de cargos públicos y también algo importante en esta Constitución, lo decíamos ayer. Generalmente las constituciones establecen muy pocos deberes de los ciudadanos, muy pocos deberes, son muy parcas, porque las constituciones en su concepción son los derechos de los individuos frente al Estado. Pocas veces las constituciones reconocen también los deberes del individuo en la sociedad, y en eso también yo creo que nuestra Constitución innova, en el sentido de que se incorporan un grupo de deberes cívicos, algunos deberes de cumplir, respetar determinadas cuestiones que son válidas, proteger los recursos, respetar a los funcionarios, los vinculados a la salud pública, que ayer lo aclaramos en la comisión, que yo creo que es importante también realzar el tema de los deberes dentro del texto. Y por último, algo que lo mencionaríamos de último, no deja de tener una gran trascendencia, que es la creación de mecanismos de salvaguarda y de amparo de los derechos en vía judicial. Y para eso también habrá que tener un desarrollo legislativo. Allí se discutió, creo que lo vi por la televisión anoche, en una de las comisiones, qué vía se iba a crear, si se iba a crear una sala de garantía, si se iba a crear un tribunal específicamente para eso. Bueno, eso tendrá un desarrollo legislativo y hay una encomienda que el propio Tribunal Supremo tendrá que presentar un proyecto a nuestro Parlamento de cómo desarrollar esos derechos, porque hay que tutelar esos derechos frente a cualquier violación que tengan los derechos de los ciudadanos. Y es importante que se haga desde el órgano que está diseñado desde la Constitución para esos asuntos, que son los tribunales de justicia. Eso no limita el resto de los órganos que contribuyen al respeto de los derechos. La Fiscalía, pongo de ejemplo los otros órganos de control, el propio Ministerio del Interior, otras instituciones. Pero aquí la salvaguarda se descarga en un órgano judicial, y eso es muy importante. Por último, todos los derechos tienen que tener una limitación. Cualquier Estado tiene que establecer límites al ejercicio de los derechos. Y aquí hemos incorporado unos límites que son generalmente los que se aceptan universalmente como límites normales al ejercicio de los derechos. ¿Cuáles son? En primer lugar, usted tiene que respetar el derecho ajeno. Usted no puede, bajo el ejercicio de un derecho, menoscabar el derecho de otra persona. Usted tiene que respetar la seguridad colectiva, el bienestar general, tiene que respetar el orden público y también tiene que respetar el ordenamiento jurídico del país. ¿Y cuál es la cima de ese ordenamiento? La Constitución. O sea, el límite está en la Constitución y en la ley, y el resto de los elementos que hemos explicado con anterioridad. Usted no puede ejercer esos derechos por vía inconstitucional. Pasamos. Presidente, bueno, yo le pediría, no sé si pudiera establecerse un receso. Llevamos 2 horas y media, 2 horas y 20, y entramos en otro título. Estamos prácticamente a mitad de la explicación del material, y yo creo que si usted está de acuerdo pudiéramos establecer un receso. Bien. Media hora. Y en media hora continuamos. Dentro del conjunto de tareas principales a mi cargo, dedicaré el tiempo necesario al proceso de reforma de la Constitución de la República, ya con un grupo de compañeros algo avanzado o intercambiado opiniones, para introducir los ajustes pertinentes. Luego de 40 años de vigencia,
a tono con los cambios acaecidos en el plano internacional y las modificaciones resultantes del proceso de actualización del modelo económico y social, que naturalmente hay que definir primero antes de proponernos llevarlo a la nueva Constitución. La señal de la televisión cubana, este canal Cubavisión, Cubavisión Internacional, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba, también a través de nuestros sitios en internet, en transmisión para todo nuestro país y el mundo de la jornada de la mañana de este primer momento de intercambio, primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 9ª